A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde. Una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Las tensiones entre desarrollo turístico y preservación del ambiente no son algo nuevo. Se dan desde hace por lo menos un siglo. Un ejemplo son las construcciones sobre el mar y su impacto en el ecosistema costero. Desde el sector empresarial se promueve estas obras como una vía para dinamizar las economías locales. Desde la sociedad civil y la academia surgen voces de alerta. ¿Cómo se hace para compatibilizar los dos enfoques? ¿Es posible un desarrollo turístico sustentable? Bueno, hoy vamos a discutir sobre este dilema en una nueva edición de La Mesa Verde. Y para no hablar en abstracto, nos detendremos en un caso en particular, el del pueblo José Ignacio y sus alrededores, en el departamento de Maldonado, donde en los últimos años se ha visto un crecimiento acelerado, grandes inversiones inmobiliarias, obras de infraestructura y extensión de los servicios. Les presento a los invitados que van a acompañarnos en esta conversación. Dos de ellos están a distancia, el otro acá en el estudio. Empiezo por Isabel Gadino, arquitecta, magíster en Ciencias Ambientales en la Universidad de la República, cursando su doctorado, profesora adjunta del Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje del CURE, Centro Universitario Regional Este. Isabel, bienvenida. Buen día, muchas gracias por la invitación. Martín Díaz, vecino de José Ignacio, empresario inmobiliario, propietario de la inmobiliaria Díaz. Martín, un gusto tenerte con nosotros. Un gusto, muchas gracias por la invitación, Emiliano. Y el tercer saludo es para Martín Laventure, ex alcalde de Punta del Este, ex presidente de la Liga de Fomento de Punta del Este, hoy director general de turismo en la Intendencia de Maldonado. Martín, también un gusto, ¿eh? Un gusto estar acá y un saludo a la distancia a Martín y a Isabel. Gracias. Les propongo iniciar esto situando mínimamente a José Ignacio. El pueblo de José Ignacio, se desarrolla en una pequeña península sobre el Océano Atlántico, en el kilómetro 183 de la Ruta 10, a 40 kilómetros al este de Punta del Este y entre las lagunas Garzón y José Ignacio. La zona tiene amplias playas, es un lugar ideal para la pesca de costa y de embarque, por lo cual, entre otras cosas, resulta que en la oferta gastronómica se destacan los pescados del día, los mariscos, las algas marinas. Hacia ambos lados del balneario existen numerosos emprendimientos turísticos y urbanizaciones, entre ellas barrios privados y zonas de chacras marítimas, con su correspondiente infraestructura de servicios. Pero esto es un pantallazo nomás. ¿Qué agregarían ustedes? ¿Qué podemos incorporar? Por ejemplo, Martín, ¿algún dato más? Se puede sumar un gran sector gastronómico que tiene José Ignacio, tiene una gastronomía muy variada de muchos restaurantes. Comercialmente hoy es lo que más empuja a la zona, es todo lo que es la parte gastronómica y que hace que tengamos nuestro propio circuito aquí, por fuera de Punta del Este. En ese rubro, por ejemplo, está La Huella, ¿no? Un restaurante que ha sido premiado a nivel mundial. Sí, y con un corredor hacia Garzón también, hacia lo que es Pueblo Garzón. La gente se confunde un poco muchas veces entre Laguna Garzón y Pueblo Garzón. Entonces no sabe si ir para la derecha o ir para el norte. Y también está pasando todo un fenómeno gastronómico en lo que es Garzón, gracias a la llegada de Malman en su momento, claro. Como en su momento fue la llegada de Malman a José Ignacio. Es un abridor de caminos. Y es muy lindo lo que está pasando acá en todo lo que es gastronómico, en todo lo que es las experiencias que vive la gente que viene de afuera. Bien, ese es un apunte que viene incorporado. Martín, ¿algo más?
reafirmar lo que dice Martín en todo lo que tiene que ver con un trabajo que se viene realizando para posicionarnos también como destino gastronómico, no únicamente José Ignacio, sino el departamento, pero después reafirmar algo que creo que es importante, no únicamente para José Ignacio, sino para distintos lugares del departamento, que es la identidad, ¿no? Digo, cada desarrollo tiene que mantener su identidad y claramente tiene que ver con lo que vamos a estar hablando más adelante. José Ignacio tiene una identidad muy definida, José Ignacio Garzón, que es el municipio que une a los dos, bueno, que debemos preservar y potenciar. Arquitecta Gadino, voy contigo, preguntándote para disparar justamente la discusión. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los principales riesgos que ustedes desde la academia observan en el proceso que está siguiendo esta zona de la costa de Maldonado? Bien, lo que podemos decir es que esta zona es una parte más de lo que era nuestra gran zona de campos dunares, como hoy valoramos tanto José Ignacio, por ejemplo, o ustedes recién en la presentación hablaban de amplias playas en José Ignacio, en la zona. Entonces ahí me gustaría que se viera la primer foto, la de la comparación de imágenes, que es simplemente una captura de pantalla de Google Earth, de imágenes satelitales, entre la década del 80, que es la primera imagen que tenemos de la zona, y lo que es hoy. Entonces, ahí vamos a observar realmente cómo José Ignacio empezó siendo un pueblo en un cabo rocoso, ¿sí? Como La Paloma o como La Pedrera, como tantos otros que tenemos en Uruguay. Y tiene por detrás, tenía mucho más cantidad, ahora casi no le queda, un gran campo de dunas que pasaba, ¿no?, por detrás de ese cabo. Ese campo de dunas ya se sabe claramente, tiene que ver con retrocesos, subidas y bajadas del mar de hace unos 6.000, 4.000 años, pero no son actuales. No se alimenta actualmente, esos campos de dunas no se alimentan. No sé si estamos viendo la imagen. Sí, en la emisión en video, disponible en nuestra web, radiomundo.uy, está la imagen con las dos fotos, ¿no? Perfecto. Y bueno, esa cantidad de arena que dispusimos hace un tiempo, ¿sí?, que hasta hace un siglo era molesta para la ganadería extensiva, que era lo que se usaba en estos territorios previo al turismo. Luego se fraccionan, básicamente se forestan, y ese es el espacio que estamos desarrollando básicamente para ampliar las zonas de turismo. Entonces, la idea es, el turismo se está ampliando una vez que sale de los cabos rocosos en zonas de dunas. Y esas zonas de dunas son las que necesitamos para que la playa siga existiendo, ¿no? No son solo fraccionamientos, también la ruta le pasa por acá, ¿sí? Y problemas de ese tipo tenemos permanentemente. En Parque del Plata, en Punta Colorada, ¿no? Problemas que han salido, que la propia radio los ha levantado y que salen todo el tiempo, ¿no? Esa tensión entre el avance de la duna o que se pueda pasar, que se pueda circular en auto, etc. Uh-huh. Entonces, básicamente el turismo, y como nosotros le llamamos a este caso en particular de nuestra costa, que es el turismo residencial, el que tiene más que ver con un desarrollo inmobiliario, ¿no?, para el disfrute de las playas, es una gran contradicción entre el espacio que valora y cómo lo transforma. Y lo transforma de determinada manera, es lo que se observa en diferentes análisis, que lo está eliminando. Está eliminando el espacio playa. Ese espacio playa que tiene que ver con el paisaje valorado, con la capacidad de absorber tormentas, de absorber el agua, etcétera, y de darle lugar a los hábitats que solamente se dan en la costa, ¿sí? Que tienen que ver con la arena o con las barras de lagunas, ¿sí?, o con los humedales, etcétera, por ahí. Queda hecho así, en síntesis, el planteo, a partir del cual, bueno, quiero escuchar las otras voces y quiero que haya diálogo, haya intercambio acá. ¿Qué responden los dos otros integrantes de la mesa sobre estas inquietudes que vienen de la academia? Por ejemplo, desde el sector empresarial, Martín Díaz. Mira, yo y mi familia
mi papá tiene la inmobiliaria desde el año 89. Previamente era quien arreglaba los teléfonos acá, trabajaba en la cuadrilla de Antel. Y me crié en José Ignacio, me crié jugando los pinares de José Ignacio, me crié jugando en la laguna, correteando los cangrejos por los humedales. Cosas increíbles y hermosas que pasan en este lugar, viendo, nosotros tenemos gars, bueno, las aves que tenemos acá son increíbles. Y un poco uno va creciendo con eso y va creciendo también en un ámbito empresarial y empiezan a jugar esas dos cosas. Y para ambos lados hay que tener conciencia. Hoy los desarrolladores que están viniendo, por suerte, a José Ignacio, muchos vienen y hablan de no quiero tocar un árbol, no quiero perjudicar en esto, quieren hacer las cosas bien. Como también hay otros que de repente te mandan un proyecto de que están quieren reencauzar un río, quieren tocar los humedales, quieren hacer cosas, y responsabilidad nuestra internamente, que muchas veces no se llega ni a saber que uno hace estas cosas, le dice, no, muchacho, esto acá no se puede hacer. Esto lo tenemos que cuidar. Pero sí sabemos que el progreso viene, y sí sabemos que lugares como José Ignacio son lugares que sirven para Uruguay, para mostrarse al mundo. Hoy José Ignacio en temporada alta es impresionante la cantidad de gente que no es extrarregional, que no es de acá, y que vienen a José Ignacio y entienden Uruguay a través de José Ignacio. Capaz que yo lo estoy viendo muy céntricamente aquí, pero... No, pero se acumulan los casos, se acumulan los ejemplos de visitantes que incluso antes de viajar cuentan en sus entornos que vienen al Uruguay, pero vienen a José Ignacio, ¿no? Se saltean hasta Punta del Este. Sí, está pasando el efecto que pasó un poco con Tulum en México, de que Tulum era algo que pasó a raíz de Playa del Carmen, era un balneario de Playa del Carmen, y la gente hoy se ha olvidado que es algo a raíz de Playa del Carmen. Hablan de Tulum nada más, y hay gente que no sabe ni siquiera el México. Pero nada, eso... Isabel. Perdón, ahí te quería comentar de lo importante que es entender de lo que nos pasa a uno que trabaja como tiene la parte privada y tiene la parte también de cómo cuidar el lugar donde vivimos. Lo que sí tenemos muy claro es de que tenemos que encauzar el progreso y tratar de tender puentes con cada desarrollador y con cada persona que viene, tratar de escucharlo y tratar de encauzarlo. Porque cada vez que hemos querido poner delante de él, no solamente ha seguido hacia adelante, sino que no nos ha escuchado y han hecho lo que han querido. Y eso ha terminado debilitando aún más lo que es nuestras costas y nuestros lugares. Es interesante ese apunte, ¿no? Desde el propio sector privado, en este caso, una inmobiliaria, se discute con los inversores sobre qué rumbo seguir, ¿no? Y se plantean límites, contención. Claro, después está el otro límite que tiene que ver con el Estado, ¿no? Con la autoridad, que puede ser del gobierno nacional o del gobierno departamental. Por eso me gustaría complementar ahora con Martín Laventure. Pero antes, Isabel decía algo recién al pasar, ¿qué era? Sí, que indirectamente estábamos hablando del ciclo de vida del turismo, ¿no? Y se presentaban ejemplos muy claros. Bueno, Tulum ahora es Tulum y Playa del Carmen ha dejado de ser Playa del Carmen, ¿no? Como también Punta del Este fue hace 100 años, de repente, el lugar al que todo el mundo quería venir, y justamente cuando se masificó o empezamos a tener edificios en Punta del Este, que es desde la década de los 60, podemos decir, ¿no? Ya aparecen las primeras, además, excepciones a la normativa, esos edificios que, bueno, una vez que está uno, aprobemos otro y aprobemos otro. Es justamente a partir de ahí que población local de Punta del Este, que tiene las posibilidades de moverse, o sea, las capacidades económicas, decide ir a instalarse a José Ignacio, ¿no? Con una contundencia tal en su planteo que eligen que José Ignacio sea lo que hoy vemos tan bonito, de pequeña escala, de pueblo que se conserva como todavía en armonía con ese paisaje, ¿no?
con cartelería muy cuidada, con iluminación muy cuidada, pero justamente es como también ir para atrás en la historia. Podemos ir para atrás en la historia y eso fue Punta del Este. El tema es que el ciclo de vida del turismo o el querer seguir desarrollándolo tiene que ver con esto de perder lo que en un principio se valoró. Ahora sí, Martín Laventure. Ahora sí, porque se han dicho cosas muy interesantes. Emiliano, tú planteabas al comienzo de la charla si era posible superar esas contradicciones o esas tensiones. No solo es posible, es necesario, es imprescindible, te diría, y por eso está muy bueno tanto lo que han dicho Martín como Isabel, y nos cabe desde las responsabilidades de gobierno, nacional, departamental o municipal, escuchar qué es lo que se hace y después decidir qué es lo que a veces no se entiende, ¿no? Hay alguien que tiene en su momento la obligación, porque así funciona, de decidir. Y creo que está bueno dejar de lado, y creo que en las posiciones que han manifestado ambos apuntan a eso, lo que en algún momento podían ser fundamentalismos de un lado o del otro, desarrollo a cualquier precio sin importar el costo, o no podemos tocar absolutamente nada, y eso generaba esos enfrentamientos que realmente era muy difícil lograr el equilibrio. Isabel decía algo recién que es cierto y que tiene que ver con lo que yo mencionaba respecto a las identidades. Para mí es muy importante diversificar y tener ofertas definidas porque hay públicos para todo. Ese proceso claro de masificación, de construcción en altura, en determinadas zonas de Punta del Este, generó, ¿sí?, que se potenciaran, porque hay gente que buscaba otra cosa, pero siguió creciendo, y siguió gente, y hay gente que, o para determinadas sensibilidades, el Punta del Este que busca es ese de repente el de la altura, y el que brinda determinadas características, capaz que no es el mío, capaz que no es el de otro, pero no dejó de crecer. Entonces yo creo que el desafío... El Punta del Este de la altura, que tiene sus zonas bien definidas. Pero el propio Punta del Este o el entorno de Punta del Este, cercano entorno, tiene ya otras modalidades muy distintas, inmobiliarias, y eso creo, urbanísticas, etcétera. Exacto. ¿No? Y después sí se da el salto y se llega a José Ignacio, ¿no? Totalmente. Y eso creo que es el desafío que tenemos por delante, más allá de que cada tipo de emprendimiento igual tiene que tener un hilo conductor, que es la sustentabilidad y el respeto al medio ambiente, eso sin duda, pero con características distintas. Entonces, por eso lo que yo decía al principio de la identidad de José Ignacio. Y bueno, y hay que buscar ese punto medio que nos permite no agotar un recurso. Yo siempre digo lo mismo, yo no quiero buscadores de oro, que lo que hacen es agotar la mina y se van hacia otro lado. Lo que necesitamos es proyectos que se proyecten, valga la redundancia, en el tiempo, que cuando hagamos una evaluación del trabajo que se genera, no sea simplemente el trabajo que se genera en la construcción de una obra, que eso dura un periodo claro, determinado, sino todo lo que tiene que ver con lo que después se prolonga en el tiempo, en servicios, bueno, en todo lo que está conectado a eso. Entonces creo que el tema pasa por ahí, buscar el equilibrio. Creo que, y ya estuvo dicho, ¿no? Pero lo remarco por las dudas. En definitiva, es evidente, todos deberían tratar de que no se desvirtúe el encanto que hoy el lugar tiene hacia el futuro. Mira, yo siempre digo, redondeo una cosita, siempre digo lo mismo, el desafío que tenemos por delante en los distintos lugares de Maldonado es seguir creciendo, porque tenemos la obligación de seguir creciendo sin perder ese encanto que nos hace distinto y que es lo que la gente viene a buscar. No es un desafío fácil de superar, pero creo que tenemos conciencia que lo tenemos que hacer. O sea, debería existir el máximo interés en que este modelo de desarrollo fuera sustentable, ¿no? Pero Martín Díaz, ¿qué agregaba? No, de que hay que sentarse muchas veces a debatir, hay que debatir mucho, hay que hablar mucho. Muchas veces terminamos girando en un círculo en el que nos escuchamos a nosotros mismos y necesitamos escuchar opiniones externas. Pasa mucho en José Ignacio, porque la gente de acá vive acá y se escucha acá, y hay que un poco escuchar, abrir la cabeza, ver los temas de fondo. Por ejemplo, acá José Ignacio, en temporada alta, entran 10.000 personas por día. Tenemos una población flotante en temporada alta que este año debe haberlo superado ampliamente. Perdón, ¿cuál es la población fija, entre comillas, de José Ignacio? Del casco, sí, sacando la Juanita, que es lo que te estoy diciendo ahora puntualmente, no deben ser más de 500 personas. Capaz me quedo súper holgado. La población del casco. Y sin embargo, en días de temporada alta entran 10.000. Sí,
La península de José Ignacio son 36 manzanas, es chiquito. Y un poco lo que pasa acá, un gran dilema de los vecinos cuando se intentó instalar un hotel de una cadena muy conocida hace un tiempo atrás, más para el lado de Garzón. Y la preocupación, sí, un hotel. Y la preocupación de la gente, gran preocupación de la gente, era como es la población flotante que venía al pueblo, que era de 10.000 personas por día, contra un hotel de 200 habitaciones. ¿Qué iba a influir en esa población flotante? Las 400 personas que podían estar en el hotel contra 10.000 personas que vienen de Punta del Este todos los días. Porque las 10.000 personas que vienen de La Barra, vienen de Punta del Este, vienen de Maldonado, diariamente. No influía en nada. Entonces, ahí es donde empiezan Bosco, a ver quién es el culpable. Porque si uno va a la península de Punta del Este, original de toda la vida, el casco viejo de Punta del Este, que es un poco el paralelismo con el casco viejo de José Ignacio, casco viejo Punta del Este no tiene, solamente en un pedacito tiene la zona del puerto, los restaurantes, y después no tiene nada comercial. Y yo los invito a que vayan un 3 de enero a Punta del Este, al casco viejo, no pasa un auto, porque es netamente residencial. Entonces acá el impacto que está viendo también es cómo gestionamos lo comercial en una península tan chica. Uh-huh. Cómo brindamos los servicios, dónde ponemos los servicios, dónde se hace la planificación de lo comercial. Eso es un poco también cosas que a veces la gente piensa, no a los edificios, tenemos un problema enorme, de un montón de cosas que solucionar antes. ¿Cómo hacemos para que estos 10.000 tipos no entren todos los días 10.000 autos? Porque yo no sé cómo hacen, pero vienen uno por auto. Es un problema mundial ese, ¿no? Es un problema mundial, el uso del vehículo propio para el traslado. Sí, ¿sí? Una cuestión sobre la altura de Punta del Este. No podemos decir que hay una zona que tiene marcada para altura Punta del Este, ¿no? Uno siempre tiene esa idea de, bueno, el casco de Punta del Este es bajito, básicamente porque lo protege el faro, ¿sí? Pero en este momento está aprobada una torre de más de 20 pisos para el padrón que queda frente a la escuela, o sea, frente a la plaza de Punta del Este. Uh-huh. Luego, hacia La Mansa, la ordenanza habla de que no puede haber más de 4 pisos, y este año se inauguraron, en los últimos 3 años, se han hecho edificios de más de 20 pisos. Uno de ellos fue inaugurado por el presidente de la República. De eso podemos hablar después, aparte porque tiene grandes exoneraciones tributarias. Para el lado de San Rafael no era un lugar de altura, los vecinos no querían altura, estaba la icónica construcción del San Rafael, ahí no iba a ir a altura, y sin embargo se aprobó, bueno, todo tipo de torres en una semana, ¿no? Pasamos de torres de 30 pisos, torres en horizontal, torres de todo tipo, y en El Placer, al lado del puente ondulado, ¿verdad?, de La Barra, tampoco es una zona que nadie se hubiera imaginado. Torres, y hoy pasamos por Punta del Este, y en la lejanía, así de la nada, aparece una torre gigantesca enfrente a el arroyo Maldonado. Entonces, tampoco... Bueno, y falta mencionar la avenida Roosevelt, ¿no? La avenida Roosevelt también tiene, obviamente, edificios en altura. Pero la zona de Torres no es algo que podemos decir, es clarísimo que es acá y nada más que acá. Bueno, cuando yo hablaba de una zona de torres, francamente estaba pensando en una zona de la península, La Mansa hasta las Delicias, digamos, esa otra zona de la Playa Brava a la que tú hacías referencia, y por último la avenida Roosevelt. Ahí es que se concentran básicamente los edificios en altura. Pero es cierto lo que tú marcabas de que ha habido ampliaciones, de que algunas de esas zonas son recientes, digamos. Sigue creciendo la zona de Torres. ¿La Aventura? No, a ver, sí, claramente, yo no hablaba tampoco de una zona limitada, sí hablaba de mantener, es una opinión personal, de preservar, así como estamos hablando del casco de la península, también la zona de José Ignacio. Lo que yo decía es que lo que me pareció que mencionaba Isabel era como que ese crecimiento en Torres había, de alguna manera, liquidado
o perjudicado claramente el desarrollo turístico, y lo que digo es que hay un público para todos y que el desafío que tenemos es cómo lo atendemos. Entonces, sin duda hay más de una zona para Torres. Tú mencionabas Roosevelt, la propia península, daría para otros programas. Ahora estamos en José Ignacio. Ella mencionaba una torre en el edificio Gorlero como si fuera la única en Gorlero. Hay muchas en Gorlero, torres en altura. Entonces, son temas aparte que ameritan, y hay distintas opiniones. Lo que yo creo, y hablando concretamente como estábamos de José Ignacio, que José Ignacio es una zona que tenemos que preservar justamente más allá de los temas medioambientales, para tener una oferta distinta para los distintos públicos que nos eligen para veranear o para residir en forma permanente o semipermanente, ¿no? Bueno, justamente capaz que ahí hay un buen punto, ¿no? En José Ignacio y alrededores no están permitidos los edificios en altura, ¿no? Ahí ya hay un techo, hay un límite, hay una barrera. Evidentemente, en La Mansa tampoco están permitidos. Evidentemente se está aprendiendo, se está asimilando experiencias previas de otros lugares de la costa uruguaya, etcétera, etcétera. La pregunta sería, ¿qué otras barreras faltan a lo que ya está ocurriendo, al tipo de desarrollo que ya está ocurriendo? Una aclaración chiquita por algo que decía Isabel, porque cuando dicen no están permitidos parece que se hicieran clandestinamente. Entonces será tema de otra discusión las excepciones, las modificaciones, pero son todas cosas que se hacen legalmente. Bueno, nadie construye sin que esté permitido. Más allá, repito, que puede haber opiniones distintas en cuanto a si está bien las excepciones, las modificaciones. Ese es otro tema. ¿Puedo aportar algo? Sí, por favor, adelante. El otro Martín. Y las torres. Por mi trabajo a mí me ha tocado recorrer muchos edificios y es algo muy gratificante ver diferentes vistas de Punta del Este según la torre, según el edificio y según el lugar. Yo me tocó vivir en Asunción, que se habla que Asunción es una ciudad verde, porque está súper arbolada, porque de repente vas por una calle y la calle en el medio hay un árbol y el árbol se respeta. A mí me gustaría que vean desde Parada 15 de Roosevelt o algo así, mirar hacia la península. Yo nunca he visto una ciudad jardín tan imponente como Punta del Este. Hacia donde se mira hay bosque. Hay una franja sobre la costa de edificios, pero la gran masa verde hace que los edificios parezcan una minudencia. Perdón que entre y comente esto, pero nada, es un paréntesis, porque hay que resaltar que Punta del Este es una ciudad jardín muy importante y muy linda, de que lo que abunda son los bosques, no los edificios. Yo estoy de acuerdo con lo maravilloso del verde de Punta del Este y las vistas en la costa, que son fantásticas. Y no es que sea otro tema, simplemente es como Cotelo estaba diciendo, bueno, en José Ignacio esto no se puede hacer. Simplemente lo que quiero decir es que en Maldonado hay desde 2015, abierta una política de excepciones a la normativa. Entonces, no podemos confiarnos en esto en tal lado, no se puede hacer, porque está abierta una política para excepciones a la normativa territorial que, por ejemplo, con aprobación de la Junta y del Ejecutivo, permite que en zonas de 4 pisos sobre la Rambla se construyan torres de más de 20 pisos, al lado de viviendas de 2 pisos, ¿no? Donde la normativa no permite más de 4. Entonces, tampoco podemos quedarnos tranquilos en una situación de este tipo, porque la misma situación es así que nos inquieta, ¿sí? Que es, bueno, resulta que mediante excepciones cualquiera podría hacer cualquier cosa. Pero ese es en definitiva el panorama del ordenamiento territorial. Te lo pueden explicar como quieras. Hay excepciones, que es una palabra que no gusta mucho el departamento de Maldonado, pero en gobiernos se llama así la política. No se hicieron excepciones, pero se le cambió el código de construcción a todo un barrio para darle la excepción a un edificio. Y no decir que era una excepción, sino cambiar un código, y quedó la famosa isla, que está en la parada 20 y pico de La Mansa, de que se cambió todo un código a todo un barrio, y ahora entras para el barrio donde deberían haber casas, hay edificios, porque para no decir excepción, se cambió todo un barrio. Y eso fue mucho más impactante que hacer una excepción.
En todo caso, estamos hablando de decisiones que, por lo visto, no están vinculadas estrictamente con una administración o con un partido político en el gobierno departamental, No. si entiendo. No, claramente no, y quería reafirmar eso, digo, porque lo que acaba de decir Martín es exactamente así. Digo, y estamos hablando de varios años antes, de repente se cambian, por ejemplo, la zona de Rincón del Indio, se modifica toda una zona. Y bueno, y se generan consecuencias, y no digo que esté bien o esté mal, digo, son temas que se discuten. Simplemente lo que quise acotar es que cuando mencionaban se hace y no se puede hacer, parece que se hiciera fuera de la ley, digo, y la realidad es que se hace mediante modificaciones, políticas, decepciones, el nombre que se le quiera dar, pero bueno, son las responsabilidades que la gente le da a los gobiernos y toma las decisiones en el marco que lo pueden hacer, en el acierto o en el error. Simplemente era no entrar en el fondo del tema, que podemos tener opiniones distintas, sino de que no era algo que no se pudiera hacer. Se hacía dentro de la normativa vigente, con las modificaciones que se le pueden hacer a esa normativa vigente, teniendo las mayorías en la Junta Departamental. Digo, que no necesariamente son de un solo partido, ha habido muchas cosas por unanimidad de todos. Son votadas por todos los partidos con representación en la Junta. Exacto. Sí. Y es una política es histórico, además, en Maldonado. Si les parece, hacemos una pausa por acá y retomamos la discusión. Y capaz que para volver, podríamos tomar como base uno de los mensajes que estoy viendo acá, llegados de la audiencia. José Ignacio, Punta del Este, Parque del Plata, Piriápolis, Cabo Polonio, ¿no habría que pensar el Uruguay en su conjunto y no ejemplos, casos individuales y puntuales? Es la inquietud que viene y que puede servir para la charla de hoy. Desde hace más de un siglo suele haber tensiones entre desarrollo turístico y preservación del medio ambiente. Un ejemplo son las construcciones sobre el mar y el impacto que tienen o pueden tener en el ecosistema costero. Bueno, de eso estamos ocupándonos en esta edición de La Mesa Verde. La Mesa Verde es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. ¿Cómo se hace para compatibilizar los dos enfoques, ¿no? La dinamización de la economía local y la inquietud permanente por conservar los valores del lugar, en particular los de la naturaleza? ¿Es posible un turismo sustentable? De eso es que estamos discutiendo hoy, y para eso nos detenemos en un caso, el del pueblo José Ignacio y sus alrededores en el departamento de Maldonado. Acompañan la arquitecta Isabel Gadino, profesora adjunta del Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje del CURE, Centro Universitario Regional Este, Martín Díaz, vecino de José Ignacio, director de la inmobiliaria Díaz, y Martín Laventure, hoy director general de turismo de la Intendencia Departamental de Maldonado. José Ignacio todavía está a tiempo de ajustar, ¿no? Hay una gran acumulación de ejemplos acá y en otros países, lugares donde se cometieron errores graves, pero además, bueno, se ha ido progresando en investigación académica, en aprobación de regulaciones del Estado. ¿Qué se puede hacer? A partir de la situación actual y de la reflexión que al respecto existe, ¿dónde pueden estar, digamos, los próximos criterios, las próximas normas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién toma la palabra en este punto? Isabel, quizás. Puedo ir, sí. Ahí hay otra imagen. Bueno, las dos imágenes que quedan, no sé si van a la imagen 2, porque como no la veo. Sí. ¿Cuál si es esa? Esa es una de vivienda sobre la costa. Uh-huh. Entonces ahí esto es justamente cuando arranca, es antes de arrancar el cabo, ¿no? Son viviendas que quedan de la ruta 10 o de la Rambla hacia el mar.
Y ahí lo que podemos ver es, por ejemplo, esas viviendas, si uno analiza las autorizaciones ambientales previas que se presentan, que se precisan, ¿no?, para construir según nuestra ley de medio ambiente, esas viviendas ya de entrada declaran que están a menos de 150 metros, algunas de ellas, que están a menos de 150 metros de la línea de ribera. O sea que es estar adentro del límite en donde no se puede construir. Eso ya está declarado y existe. Entonces, ahí vemos cómo la normativa puede llegar, que pensamos que es el gran gestor ambiental que tenemos, puede llegar a cometer errores, ¿no? Además de eso, en la foto se ve claramente cómo no es solo la vivienda, sino todo el jardín, ¿sí? En algunas de ellas está muy claro que todo lo que hay alrededor es una mancha verde de pasto que no tiene nada que ver con la duna. Esto también habla de, bueno, en la autorización ambiental se declara, solo se va a hacer una vivienda, no va a hacer más daño que etcétera, no se va a tocar nada, se va a dejar la duna tal cual. En la foto está claramente mostrado cómo eso no sucede. Estamos hablando entonces de un paso que es la autorización ambiental, como permite esto, y luego un paso de gestión que es una de las fallas más grandes que tenemos. ¿Qué pasa una vez que está hecho ese edificio, proyecto, etcétera? ¿Cómo hacemos para tener podría ser policía territorial, ¿no?, o policía ambiental, que realmente pueda estar revisando que se cumpla lo aprobado o no, ¿no? Son cuestiones que van de más largo aliento. Para eso se precisan muchos recursos que el Uruguay no ha aportado, el Uruguay entero, no solo el departamento de Maldonado. No tenemos esa capacidad, no hemos puesto recursos ni humanos ni financieros en eso. ¿Qué dice? Eso, por ejemplo, es una. Pero después, para el lado más cerca de José Ignacio, además de esas viviendas, ahí se ve un conjuntito, que es el conjunto BIC. Entonces, si las anteriores dicen que están a menos de 150 metros, o sea, ya están metidas en el límite que no se puede tocar de la playa, lo de al lado, que son muchas construcciones juntas, está mucho más cerca de la playa, ¿no? Esto está aprobado como por el año 2012. Hoy hablábamos de, bueno, qué se puede hacer en cada gestión, si esto tiene que ver con un partido político o no. En este caso, claramente, no. Estamos hablando de una administración anterior. Pero eso como para empezar a ver que con la normativa... Sí, ese es un ejemplo tenemos, ubicado dentro del pueblo mismo de José Ignacio, ¿no? Está un poquito al costado. Bueno, al costado. Enfrente a la Juanita. Ahí es la playa oeste. De acuerdo. Es la playa de José Ignacio. Bueno, ¿qué dicen los dos, Martín? No sé si primero el que representa aquí a la Intendencia de Maldonado, a propósito de, por ejemplo, ese ejemplo, esa fotografía que aparecía recién, construcciones ubicadas entre la ruta y el mar. Más allá de ese ejemplo puntual, coincido conceptualmente con Isabel, que es importante el controlar que las normativas se cumplan y que estamos atrasados como país, no únicamente como departamento, en ese sentido. Así como antes yo decía que las cosas, si se hacen dentro de la norma, por más que no nos guste si se modifican o no, pero está dentro de la norma, es una cosa. Pero si se incumple la normativa, bueno, coincido con ella en que hay que hacer el máximo esfuerzo, sobre todo para que no avance las infracciones, ¿no? Porque después es muy difícil retrotraerse al estado inicial. Así que en ese sentido coincido totalmente que es importante generar los recursos o redistribuirlos o dar más atribuciones a distintas dependencias municipales, departamentales o nacionales, para que realmente puedan actuar en el contralor de cualquier tipo de infracción que se cometa y que haya sanciones que de alguna manera desalienten ese tipo de prácticas que son comunes y que se han dado a lo largo del tiempo, ¿no? Martín Díaz. ¿Vieron cuando yo les ponía el ejemplo hoy de que hay que tender puentes y encauzar el progreso? Bueno, el ejemplo del que yo les hablaba es que toca Isabel en este momento. Intentaron ponerse delante del tanque, y el tanque los pasó por arriba. Tenemos un inversor petrolero noruego que le dijeron que no, la persona no está acostumbrada a que le digan que no, y en vez de decirle, che, ¿cómo hacemos?, le dijeron no. Y lo que hizo fue pasar el tanque por arriba. Entonces, a ver, expliquémoslo un poco más. ¿Qué quiere decir que pasó con el tanque por arriba? Nada, donde
los vecinos estábamos preocupados de que se tocaran las dunas, estábamos preocupados de lo cercanos que estaban los módulos de habitaciones sobre la duna y demás, y cómo se estaban haciendo las cosas, cómo se tocaron las dunas, y un montón de cosas que pasaron, y se fue a protestar y a decirle no lo haga, en vez de sentarse con él y decir cómo lo hacemos. Y el tipo terminó haciendo lo que le parecía. Con poco control, hubo poco control en cómo se manejó todo, cómo se construyó, cómo se llevó adelante, cómo se tocaron las dunas. ¿De cuál de los dos ejemplos estamos hablando? Del de Vic, más que nada el del hotel. Ahí está muy encima del agua. Y muy encima ha sido progresivo aparte, ¿no? Empezó con una construcción y sigue progresando. Pero eso es muy grave. O sea, ¿qué es el privado que marca qué hace y qué no hace con el territorio? No es el privado. Es que los vecinos muchas veces somos los que tratamos de pedir respuestas a la intendencia, pedirle al vecino, porque a veces se entiende que muchas veces desde el gobierno no se entiende qué es lo que pasa acá, lo que no pasa acá, lo que se necesita, lo que no se necesita, y eso lo tenemos que expresar nosotros. Los vecinos de acá tenemos que expresar qué es lo que necesitamos que no suceda acá, qué es lo que nos preocupa y demás. Y lo tenemos que tratar también un poco localmente, no solamente el privado con la intendencia, sino el privado con los que va a tener alrededor, una convivencia, y en esa convivencia se intentó hablar, pero no se intentó transar, se intentó parar. El tipo fue a la intendencia, lo tenía aprobado y no miró para el costado. Pero entonces, puntualización que hay que añadir acá, hay una aprobación de la Intendencia Departamental. Hay una aprobación de la Intendencia. Sí, no estamos mostrando en ningún caso casos que no tengan los permisos. Es como decía la aventura de hoy, todo es legal de lo que estamos hablando. En definitiva, estamos hablando de una excepción también en este caso. Sí, en el caso este también. Yo quería reflexionar en algo que... Entonces, hay una excepción aprobada para ese desarrollo hotelero. Lo que señalaba recién Martín Díaz es que luego de esa resolución hubo una reacción, digamos, de la comunidad en busca de directamente el bloqueo, cuando quizás pudo haberse trabajado en busca de una solución intermedia. ¿Entiendo eso? ¿Entiendo bien? Sí, generalizar... Generalmente fue lo que pasó. Hubo gente que intentó hacer puentes, hay gente que piensa de otra manera, pero siempre lo primero es resiliencia, ese tipo de cosas y decir no. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a hablar y mirá, este es nuestro pueblito, ¿cómo podemos hacer de que nos encanta que te interesa nuestro pueblito, que quieras invertir en nuestro pueblito? ¿Cómo vamos a hacer para que vos inviertas y sigas siendo pueblito? Ahí si puedo comentar. Martín tiene algo para decir. A ver quién va primero. Favor, adelante, Isabel. No, para enganchar con el comentario del oyente que hablaba de pensar en todo el Uruguay, etcétera, ¿no? Entonces, con esto de la participación, que en definitiva es de lo que estamos hablando, José Ignacio ha sido de los más favorecidos, porque hablábamos recién del hotel que lograron frenar. También frenaron el emprendimiento Costa Garzón, ¿sí? De Bulgerón, en frente, hacia el lado de Maldonado, un barrio privado que iba sobre la arena. Lo frenaron hace un par de años, por lo menos es lo que salió en la prensa. Otras comunidades que hacen el mismo planteo que Martín no han tenido el mismo éxito. Por ejemplo, Punta Colorada, ¿no? En Punta Colorada se les dijo, no, están mirándolo solo desde el punto de vista de ustedes, etcétera. Nosotros estamos pensando en todo el departamento y básicamente con Punta Colorada no hubo diálogo. Eso es el reclamo de los vecinos de Punta Colorada. Pero como estás aludiendo en ese caso a la discusión en torno a la Rambla, ¿no? Sí. A la Rambla o San Rafael o La Barra, ¿sí? Los vecinos de La Barra lograron frenar un edificio en determinado momento, llegando hasta el Parlamento para que se los aprobaran así. Cambió el gobierno, volvieron a mandar la misma solicitud a este nuevo Parlamento y el Parlamento lo aprobó.
Entonces, hay comunidades que capaz que es por el peso que tienen, ¿sí? Económico, político, social, recursos. Estamos hablando de que José Ignacio está muy bien pertrechada en ese sentido. Cercanías, ¿no? O sea, esta cuestión de capacidad de levantar un teléfono, de tener conocimientos, de saber dónde hablar, cómo hablar, etcétera. Y capaz que otras comunidades no tienen la misma capacidad, pero bueno, es fundamental lo que estaba diciendo Martín. Tener la posibilidad de dialogar es parte de la participación y lo dice la ley de ordenamiento del territorio. Martín, la ventana. Arranco por lo último y después voy un poquito para atrás. A veces se confunde falta de diálogo a que la conclusión de ese diálogo no es lo que yo quería que se hiciera. No es lo mismo. Porque se puede establecer perfectamente una mesa de diálogo en la cual después se toma una posición y capaz que alguna de las partes no queda conforme y entonces no es que no hubo diálogo, sino que la decisión que se tomó fue otra. Yo soy, y tengo a esta altura bastante tiempo en esto de un lado y del otro del mostrador, por eso cuando me presentaba decía que había sido presidente de la Liga de Punta del Este, por tanto soy muy hincha de la gobernanza, del rol que cumplen las instituciones, los grupos de vecinos, pero claramente después son las autoridades las que resuelven. Ahora, si resuelven o resolvemos sin conversar, sin dialogar, sin escuchar a los vecinos, a la academia, a los inversores, y sin duda nos vamos a equivocar muchísimas veces más de las que vamos a acertar. Entonces yo creo que ese diálogo, esa gobernanza, ese público, gobiernos locales, gobiernos departamentales, gobiernos nacionales, porque hay distintos ministerios en este tema, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Turismo, ese diálogo es fundamental. El diálogo con el inversor que trae el proyecto, el diálogo con las gremiales de trabajadores, el diálogo con las ligas de fomento, con los grupos de vecinos, eso me parece fundamental. Ahora, en algún momento hay que decidir, y los que nos toca decidir son los que, en un sistema como el nuestro, la gente elige para que decidamos. Si decidimos bien, renueva la confianza; si decidimos mal, cada 5 años está la posibilidad de cambiar. Entonces, creo que a eso tenemos que acostumbrarnos. Muchísimo diálogo, pero en algún momento hay que resolver, y las que tienen que resolver son las autoridades. Martín Díaz iba también a incorporar otro argumento allí. ¿Cuál era? Al final te quería corregir, Isabel, de que al final se retomaron las obras de Costa Garzón. Me pareció que ponías cara rara. Se retomaron las obras de Costa Garzón y Costa Garzón sí está a más de 150 metros de la marea más alta. Sí. Se retomaron las obras, el problema que hubo con las obras, inclusive ahí hubo algo muy, muy, muy bueno que pasó acá como comunidad. Bulgeroni armó con su arquitecto y con su equipo una reunión de Zoom con todos los vecinos este invierno, organizada por la Liga de José Ignacio, la Liga de Fomento de José Ignacio, que se sentó el tipo a darnos explicaciones. Nos podrían ser válidas, nos habrán parecido bien o mal. Pero hubo una cosa que pasó muy buena, que no muchas veces había pasado, que era el privado hablando con la comunidad, con absolutamente todos, explicándonos por qué se dio tal cosa, por qué no se dio tal otra, y cómo lo íbamos a resolver. ¿Qué terminó pasando? Terminó pasando de que el privado se terminó amoldando a las cosas que nosotros les pedíamos. De que no se hiciera la calle más alta, que se hiciera a nivel de la ruta, porque la calle marca el nivel de las casas, es ahí la picardía, la altura de donde se empieza a medir las casas. Sí. Y estuvo muy bueno lo que pasó de ese diálogo. Y quería contar algo, perdón. Sí. En relación a lo que dice Martín, es que ese es el éxito. No detener, sino mejorar. Cuando a partir del diálogo lográs mantener una inversión mejorada y que contemple los intereses de las amplias mayorías, si es de la totalidad mejor, ese creo que es el éxito. Porque tampoco hay que decir, vamos a atacar a Bulgeroni, porque la gente habla de Bulgeroni, no de Costa Garzón. No nos olvidemos que Bulgeroni es el tipo que da más el tipo que da más empleo en el departamento de Maldonado como único, como privado, después de la intendencia. Es una persona que, y por lo menos tendríamos que escucharla un poco, porque hay muchas familias que viven y que ha sabido apañar y ha hecho cosas que realmente nos han internacionalizado también. Sí. Bodega Garzón, 2019,
gracias a la inversión de este tipo que puso un montón de dinero al orden del buen gusto, los puso en el mundo como mejor bodega del mundo en 2019. Digo, son cosas que yo entiendo de que nos gustaría de que no existieran humanos también en la Tierra y que todo se mantenga perfecto y que nada se toque, pero ¿qué hacemos? Ahí está la pregunta, ¿qué hacemos? Ahí tengo una pequeña diferencia, ¿no? Porque dice, bueno, se llegó a una resolución exitosa. Está bien exitosa porque entonces, según lo que me cuentan, la calle no va a ser tan alta, por lo tanto las viviendas no van a ser tan altas, etc. Pero si lo miramos desde el punto de vista ecosistémico, no es exitoso. Me están diciendo que en definitiva hay otro gran pedazo de esa costa que va a pasar a ser urbanizado y además a través de una modalidad de barrio privado, ¿no? Y ahí, si puedo, aprovecho y muestro la tercera imagen, Dale. Que es cómo está José Ignacio hoy rodeado de barrios privados. Eso es una imagen que nosotros construimos en un análisis junto a otros docentes del CURE, y lo que se puede ver es en gris con las callecitas blancas lo que es el casco de José Ignacio o los fraccionamientos de la Juanita. Esos son los fraccionamientos abiertos, pero después en rayadito inclinado son todas las aprobaciones que existen de lo que en este caso llamábamos turismo neoexclusivo, pero que en definitiva son emprendimientos urbanos cerrados, chacras o barrios, ¿no? Que tienen que ver con el turismo cerrado, con vigilancia alrededor, 24 horas, donde uno no puede acceder si no está invitado, no presenta cédula, no es propietario, etc. Y ahí además analizamos cómo, bueno, esa mancha que es ya mucho más grande que el pueblo, José Ignacio, ¿no? Estas 36 manzanas que decía Martín, además están o apretando al pueblo o muy metidas encima de la costa, ¿sí? O también yendo hacia los lugares naturalmente más privilegiados, que en definitiva es lo que hoy el mercado está valorando. Entonces, ahí tenemos una buena idea de lo que es ese juego entre el mercado actual, ¿no? Cómo valora los empresarios exitosos, etcétera. Lo que en definitiva hoy día tiene que ver con el turismo ya no es esa ciudad abierta con la que transformamos toda la costa, ¿no? Como es toda la costa de Canelones, la costa de Maldonado, ¿sí? En gran parte, sino son enclaves cerrados que se venden como exclusivos, de privilegio, en contacto con los últimos relictos de naturaleza que van quedando, etcétera. Y acá ya estamos en juego, ¿no? Están entrando en juego no solo cuestiones ecosistémicas de transformación, como hemos visto, si en una vivienda frente al mar se transforma por completo el jardín y se pone un césped verde que no tiene nada que ver con el sustrato, ¿sí? ¿Qué puede pasar en un emprendimiento de este tipo? Que algunos son tan grandes como el propio pueblo de José Ignacio. Y además podemos incorporar la discusión social de fragmentación y de segregación social. Estamos ya casi Isabel, cerrando este bloque, pero Isabel, a ver, primeros comentarios de ustedes, Martín Díaz. Isabel, yo te voy a invitar a que miremos ese mapa que estás mostrando, lo estoy viendo ahora, que lo veamos juntos y veamos los matices que tiene esas manchas, porque barrios privados son muy pocos ahí. Hoy, hacer barrio privado en sistema de propiedad horizontal, primero casi nadie lo quiere hacer como empresario porque la reglamentación motiva a que no lo hagan, porque tienen que aportar demasiada tierra y deja de ser rentable. Aportan demasiada tierra, tienen que aportar intendencia y deja de ser rentable. Entonces, el barrio privado como privado cerrado es una cosa que está pasando muy poco. Lo que pasa es de que se hacen barrios disfrazados de privados, ¿sí? Pero que si uno se acerca a esa garita nadie le puede decir que no puede entrar. Ahora, en esos barrios también hay que ver de las cosas que están manchadas, que hay muchos que no son urbanizaciones ni de 500 metros, ni de 300 metros, ni de 1000 metros. Son fracciones de 4000 metros y con acceso público. Muchos de ellos. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Que sean grandes fracciones, desarrollos de grandes fracciones que se ocupan grandes parcelas de tierra, donde el día de mañana, si alguien quiere construir un edificio, va a tener que comprarle a mucha gente a gran valor
y la incidencia del valor de la tierra no va a permitir de que ese desarrollador le sea rentable. Al tener que comprarle a 20 personas, como pasa en edificios de La Mansa, de Punta del Este, que ya está el edificio bajito ahí, con una cantidad de propietarios que compraron a todos esos tipos, no es viable. Entonces ese edificio va a seguir in eternum ahí. Acá lo mismo, pero con parcelas de 4.000 metros en muchos de esos puntos que marcaste. Y nada, me parece que estaría bueno ver los matices que hay ahí en ese mapa. Sí. Yo tengo una Está pregunta bueno para hacerles quizás en el último segmento que viene ahora, pero Martín Laventure antes. No, pero un tema conceptual de algo que se dijo al pasar, no entrar en esto puntual. El rol del Estado, por supuesto, que es buscar el equilibrio y buscar la sustentabilidad, lo que propone el inversor privado, el respeto al medio ambiente, pero además todos esos proyectos después generan los recursos que los estados, en este caso hablaré de la Intendencia de Maldonado, pero cualquier estado necesita justamente para atender la demanda social que tiene. Entonces, todo eso después genera impuestos que me van a permitir generar vivienda social, atender la salud, atender la educación, seguir colaborando con la seguridad. Para eso se necesitan recursos. Entonces, creo que el tema de estos modelos, repito, no analizo eso puntual, pero cualquier cosa que me traiga un público que si no, no lo tenía, que invierte en el desarrollo, que luego genera trabajo y que además después paga impuestos, es lo que me sirve después para atender las necesidades sociales que Maldonado y el país tienen. Es cualquier cosa realmente, o sea, a cambio de dejar nuestros bienes más valiosos, ¿no? No, por eso fue lo primero que dije, buscando el equilibrio. Ajá. Pero estábamos hablando de la costa. Ahora, si tampoco podés generar hacia el interior del departamento, porque va a ser un barrio cerrado que no tenía otro destino, porque ahí no vivía nadie. Digo, tampoco por eso digo, tenemos que dejar los fundamentalismos de lado, ¿no? Enseguida volvemos y cerramos. ¿Cómo armonizar turismo y cuidado del ambiente? Hoy en la Mesa Verde estamos discutiendo este tema a partir de un caso, José Ignacio y alrededores. ¿Qué riesgos hay para el ecosistema costero? ¿Es posible un turismo sustentable? Estamos hoy en la Mesa Verde discutiendo a propósito de estas preguntas a partir de un caso, José Ignacio y alrededores. La Mesa Verde es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Están participando de esta edición de la Mesa Verde la arquitecta Isabel Gadino del CURE, el Centro Universitario Regional Este, Martín Díaz, director de la inmobiliaria Díaz en José Ignacio, y Martín Laventure, hoy director general de turismo en la Intendencia de Maldonado. Yo decía que a partir de lo que veníamos escuchando en el segmento anterior me quedaba una pregunta, la largo y después vemos cómo completamos la charla de hoy. ¿Han hecho ustedes más de una vez referencia a la incidencia que pueden o tienen las comunidades, ¿no? En las discusiones que se dan a propósito de algunos proyectos, si logran que se las tenga en cuenta o no, para modificar, para eventualmente aprobar o no aprobar, para sacar una excepción o no, etcétera. Por lo que decía la arquitecta Gadino, me queda la sensación de que la academia no está suficientemente integrada a estos intercambios, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo la sensación de que la arquitecta Gadino habla desde afuera? Desde afuera, capaz que di una mala idea, desde afuera de las comunidades. Desde afuera de estas pulseadas que se han dado, ¿no? Bueno, primero que la universidad tiene que ser neutral en su análisis. Pero mi pregunta es, ¿tiene espacio en estos ámbitos? ¿Hay espacio para la UDELAR y para otras instituciones que investiguen estos asuntos? En cualquiera de los ámbitos que están establecidos por ley, la universidad puede participar como cualquier otro actor, como participan vecinos independientes, vecinos organizados, ¿no? Diferentes servicios de la universidad, empresarios, etcétera. En esos ámbitos de participación se puede participar. Luego, en mi caso particular, que trabajo analizando los fenómenos sobre la zona costera, sobre todo el impacto que genera
la urbanización en la costa de Región Este, estoy muy en contacto, ¿sí?, con grupos costeros, porque trabajamos juntos, participo en sus conversaciones, nos piden al equipo que integro que ayudemos en diferentes procesos o inquietudes, etcétera. Hay una... Entonces, si entiendo bien, esa participación, entre comillas, se da de manera indirecta, a través de algunos de los grupos de vecinos. Indirecta en la planificación, en los espacios de planificación, cuando se presenta un plan local o una obra de ese tipo, la universidad puede ir directamente. De hecho, nosotros hemos ido muchas veces. Pero mi duda es si hay ámbitos donde se participe de manera regular o fluidamente, a eso iba. Ámbitos de decisión, exacto, no bien, existen. La participación no es vinculante. La bien, participación está abierta, es permitida, pero no es vinculante. ¿Qué dice el Aventure sobre esto? No, tal cual, digo, hay sin duda muchos ámbitos. Voy a hablar desde lo personal, tengo una muy buena relación con el cura de Región Este y nos reunimos tratando distintos temas, también con un clúster que funciona en Maldonado, en Punta del Este, que es el clúster Punta del Este Ciudad Universitaria, que nuclea un montón de universidades que están instaladas en nuestro departamento. Hay excelentes trabajos que ha hecho el CURE de diagnóstico, hay 2 tomos muy buenos, bueno, que tengo y consulto muchas veces porque creo que es fundamental ese intercambio, pero creo que lo que decía Isabel al final es un poco lo que yo decía antes, ¿no? No es vinculante, las decisiones después hay que tomarlas desde los órganos de gobierno, pero ese diálogo previo y esa participación con vecinos, ni que hablar con la universidad en su acepción más amplia, con la academia en su acepción más amplia, me parece de fundamental importancia y en la medida de lo posible tratamos de hacerlo. Martín Díaz. Cerrando, ya que estamos cerrando, me gustaría no dejar de resaltar algo muy lindo que pasa hace muchos años con respecto al medio ambiente y demás, organizado por los vecinos acá en José Ignacio. Es una preocupación de que siempre ha estado de los vecinos de José Ignacio y hay organizaciones que trabajan muy bien, por ejemplo el Faro Limpio, de vecinos de acá que trabajan muy bien, que limpian las playas, organizan limpieza de playas con los chicos para que haya una conciencia de lo que es la contaminación y el cuidado de nuestras playas, que hay que generar conciencia, eso está muy bueno, que bueno, ahí lo llevan adelante Joaquín Rival, Bambú Pitalúa, chicos de mi edad que se han criado en José Ignacio. Egresados también, del CURE. Sí, y también resaltar el trabajo de la Fundación de Lagunas Costeras, que también hacen un trabajo fantástico, generando conciencia, tendiendo puentes. Hemos hablado muchas veces. Es muy lindo el trabajo que hacen y hay mucha conciencia. Si bien estábamos abordando el tema de cómo influye el privado, pero la conciencia local es muy importante y hace mucho para que todo se mantenga bien. No todo es malo, sino hay muchas cosas buenas que hacen los vecinos acá y cada uno que va llegando a tratar de romper se termina acomodando un poquito y termina entendiendo de qué se trata esto. Raúl, desde la audiencia, él conoce toda esa zona y aporta este otro ángulo, que es el de, digamos, entre comillas, el consumidor. Dice, el público que hoy está interesado en invertir, en particular en José Ignacio, exige y valora que las propuestas tengan en consideración el respeto del entorno existente, la aplicación de técnicas constructivas sostenibles y una gestión posterior amigable con el medio ambiente. El tema antes no estaba en la mesa de conversación y ahora sí lo está. Y los desarrolladores reaccionan a esa actitud. Hoy al público le puede sonar más interesante un proyecto que tome, que respete estos aspectos que de pronto un proyecto que ofrezca una amenity más o una amenity menos. 100% de acuerdo. ¿De la inmobiliaria lo ven así también? Sí. Cada vez son malos los desarrolladores, como te contaba el otro día, que vienen, que no quieren tocar un pino, que no quieren mover la duna, que quieren no mover los niveles de las dunas. Porque, por ejemplo, Arenas de José Ignacio es un barrio que es dunas.
Es un todo barrio arena. que está ahí en la entrada, claro. Arenas de José Ignacio es una zona que está a 1 kilómetro y poco de la entrada de José Ignacio, de que es todo dunas. Y hay desarrolladores que dicen, no quiero tocar un pino, no quiero tocar los niveles, no quiero tocar nada. Quiero tratar de no tocar nada. Y Raúl Sí, dice que eso ocurre porque a su vez el público comprador o el público interesado en comprar plantea a su vez esas exigencias, ¿no? Sí, sin duda. Isabel. No, creo que de acuerdo con lo que se está diciendo, pero sí, por ejemplo, la imagen anterior no es como para estar en contra de todo, pero sí para tener claro cuando uno mira desde lejos qué es lo que está pasando. Entonces, en el modelo que tenemos hoy día también parece ser, bueno, o es pequeños padrones chiquitos, ¿no? Que pueden llegar a destrozar todo el lugar, o grandes padrones que lo conserven mejor. Ahí también lo que tenemos es un modelo de, bueno, entonces, si son grandes padrones, también estamos hablando de un estatus determinado para acceder a ese lugar. Y es el modelo que, o sea, tenemos solo esas dos opciones. Capaz que hay que empezar a pensar también entre todos, obviamente, en otro tipo de opciones, por ejemplo. Martín, o bueno, en la medida que la ocupación sea esta, también tener muy claro que no es solamente el permiso de construcción y nada más, sino que hay que tener una gestión permanente para ver que realmente se estén cuidando los recursos del lugar, los servicios ecosistémicos, etcétera. Entonces, esa gestión también tiene que ver con la comunidad local, ¿no? Porque es mucho más fácil para alguien que está, Martín, por ejemplo, que está recorriendo el lugar, la Aventure, que es, ¿no? Parte del gobierno local, que esa gestión, así como la de cualquier vecino, también pueda estar atenta y tener un papel en el tema de el cuidado o el diálogo con el propietario, con el usuario de la zona, etcétera. ¿La Aventure? Disculpe. Sí. Díaz. Perdón, muchas veces he hablado de estatus, y esto no es una cuestión de dinero, ¿no? Tenemos balnearios que son de mucho más accesibles económicamente y que también rompen mucho. Me ha tocado estar en temporada alta y les invito a que estén en temporada alta en Punta del Diablo. Sí. Eso es romper la naturaleza de verdad. Autos unos arriba de los otros, desorganización, no hay peor que la desorganización. Yo no estoy interiorizado, pero a mí que me expliquen cómo funciona el saneamiento de Punta del Diablo, a mí que me expliquen cómo funciona todos esos lugares. Entonces no es tampoco una cuestión de estatus o de nivel, sino de organización. La organización viene de la intendencia, viene de los gobiernos. ¿Y cómo se alimentan los gobiernos? Cobrando contribución inmobiliaria y haciendo... Es un poco el huevo o la gallina muchas veces. Se nos fue el tiempo, con la Aventura iba a agregar algo. No, cortito nomás, digo, estoy de acuerdo con lo último que decía Isabel. Quería puntualizar algo porque en su momento cuando habíamos hablado de espacios públicos, a ver, claramente creo que es un valor enorme que tiene nuestro país que toda su franja costera sean playas públicas para todos, independientemente de donde esté. Las plazas, los parques, ahora que hayan determinados lugares, desarrollos de barrios privados con determinadas características, en lugares donde prácticamente hay muy poca población local, bueno, creo que es un modelo que perfectamente nos permite después, como decíamos, generar recursos para atender otras realidades. Entonces, creo que también hay que, la política territorial depende de cada lugar del territorio que estemos hablando. Estamos hablando de un territorio muy particular como el de José Ignacio. De repente en otros lugares de repente no comparte una política de barrios privados, sino de barrios mucho más integrados. Creo que hay que ser pragmáticos en ese sentido y sí tener algunos valores, repito, como mencionábamos, el de mantener determinados espacios para el común de la gente, que no los podemos perder. Hay desarrollos turísticos en muchos países que la gente común no puede acceder a las playas porque están prácticamente todas privatizadas. En el Uruguay, por suerte, eso no se da, ¿no? Arquitecta Isabel Gadino,
del CURE, Centro Universitario Regional Este, Martín Díaz, director de Inmobiliaria Díaz en José Ignacio, Martín Laventure, director general de Turismo en la Intendencia Departamental de Maldonado. Les agradezco a los tres la conversación de esta mañana, la discusión que se ha dado en esta nueva edición de La Mesa Verde. Estoy seguro que se quedaron con puntas pendientes, los veo. Nos veremos por allá. Pero miren que nos pasamos largo del tiempo que nos habíamos marcado. Creo que ha estado muy interesante, que deja puertas abiertas, así que en cualquier momento nos reencontramos. ¿Les parece? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Seguimos en contacto.